Hola a todos, ¿cómo están? Soy tu profe favorito de inglés y tengo un invitado muy especial. Tengo Luca, pues él es italiano, entonces quizás primera pregunta para él es, porque no quiero, ¿cómo decimos en inglés? No quiero butcher tu apellido. Entonces, ¿cómo se dice tu apellido? Lampariello, Luca Lampariello. Ok, nunca he Ejercicio aprendido de nada de italiano. articulación, Ok, Lampariello. Lampariello, sí. Perfecto, lo has pronunciado perfecto. Perfecto. Luca, voy a solo decir Luca por ahora porque Vale, sí, no quiero faltarle respeto a tu apellido y tus vale, padres. vale. Sí, entonces estoy muy feliz de tener a Luca conmigo porque hace rato que pues lo encontré en las redes sociales, no sé, quizás 2015, 2016. Es uno de los políglotas que me ha influido mucho y la metodología que yo uso con mis estudiantes. Entonces, si no lo conoces, pues es políglota, hace 14 idiomas. De lo que conozco, yo Ujú. estaba viendo sus entrevistas y él dijo 14 idiomas, pero quién sabe, quizás ya tiene uno más, yo no sé. Él es de Italia, vive en Roma, estoy seguro, y sí tiene muchas ideas muy interesantes sobre aprender idiomas y por eso él está aquí para pues regalarnos información sobre cómo aprender idiomas. Estamos haciendo esta entrevista en español. Luca me dijo, pues yo hago la entrevista contigo, pero solo si lo hacemos en español. Y entonces le dije, pues si es la única forma que voy a tenerte en una entrevista, dale, Luca, lo acepto. Entonces, Luca, Vale. bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Quizás puedes presentarte para las personas que no te conocen en América Latina. Gracias antemano de la introducción. Me llamo Luca Lampariello, como estabas diciendo tú. Sí. Soy italiano y trabajo con los idiomas, en el sentido de que los idiomas son mi hobby, es mi pasión en general y tengo una escuela online y enseño a las personas cómo aprender idiomas. Llevo más que 30 años aprendiendo idiomas y he ayudado o entrenado a muchísimas personas a aprender idiomas, porque yo creo que lo que falta ahora es lo que en inglés se define el know-how, porque tenemos mucha información, tenemos muchos recursos que podemos encontrar en YouTube o en Internet en general, pero mucha gente está perdida al momento de aprender un idioma, desde cero o, por ejemplo, se estancan en la fase intermedia y no saben cómo avanzar. Y aquí estoy para ayudar a las personas a través también mi canal de YouTube, la gente que quiere ver mis vídeos, por ejemplo, donde comparto mucha información sobre métodos, psicología, y además tengo un blog y tengo un sitio que se llama lucalampariello.com en el cual comparto información en general y ahí está mi academia, digamos. Sí, para todos que quieren información sobre eso, voy a dejar toda la información abajo en la descripción. Y sí, Luca hace muchos videos sobre la psicología y de hecho hace una semana un estudiante nueva mía me preguntó, profe, ¿por qué yo tengo problemas avanzar con el inglés? Y le dije, muchas veces es sobre lo que pasa entre como los oídos. Y para mí, Luca hace un buen trabajo explicando la psicología de aprender idiomas y esperamos que podamos hablar sobre eso en esta entrevista. Pero Claro. claro, todos mis estudiantes, mis seguidores aprenden inglés. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es cómo aprendiste inglés, porque creo que es una historia muy parecida a la historia que tienen muchos de las personas que me siguen y muchos de mis estudiantes. Claro. El inglés, empecé a aprender inglés ya hace 32 años, me parece cuando tenía 10 años, en Italia se estudiaba inglés y con 10 años empecé en la escuela. Y me acuerdo que estaba desesperado porque mi profesora de inglés me decía que no era bueno, eh, intentaba aprender gramática, vocabulario, nada me entraba a la cabeza y no conseguía hablar sobre todo. Y con 12 años mis padres decidieron, bueno, que necesitaba ayuda en el sentido de que una profesora particular, una profesora privada, americana, Susan, que se llama Susan, que empezó y empecé con ella, a trabajar con ella en casa, además de las clases en la escuela. Y pues resulta que, como estabas diciendo antes, lo que me cambió
fue el enfoque psicológico, mi psicología, en el sentido de que esta chica era muy simpática y cuando aprendía no tenía la impresión de hacer deberes. Sabes que en la escuela tenemos la impresión de que tenemos que hacer las cosas. La diferencia era que yo quería hacer cosas con ellas, quería hablar, quería escribir. Me acuerdo de que me grababa todas las semanas porque Internet no existía, o Ujú, mejor, existía, pero en los años 90 no se utilizaba, ujú, y empecé a ver películas, muchísimas películas. Entonces, después de un año de ver películas, de hablar con ella y de hacer cosas que no tenían nada que ver con deberes, era el puro placer de aprender, me di cuenta de que había progresado enormemente en un año, en unos cuantos meses. Y entonces entendí que la psicología y el enfoque psicológico es lo más importante. Sí, los métodos, las estrategias son muy importantes, pero yo creo que lo más importante es que tenemos creencias limitantes sobre... Yo tenía, como todo el mundo, creencias limitantes, en el sentido de que me decía, este inglés no lo voy a aprender, nunca, ¿no? Y me imaginaba, ¿no? Estaba desesperado porque me decía, esto no va a pasar nunca y lo quiero aprender, quiero hablar, quiero comunicarme con los demás. Pero digamos, mi misión en la vida es de enseñar a los demás que nosotros podemos hacer muchas más cosas que lo que creemos y que la mayoría de las cosas negativas, los pensamientos negativos que tenemos, depende de la sociedad y depende de las cosas que nosotros oímos en la escuela, de nuestros profesores, también a veces de nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos entendido que para aprender un idioma tienes que tener talento, que tienes que tener un profesor, que tienes que irte al extranjero y si no, no va a pasar nada? Y eso no es cierto. Y eso es... Y me duele el corazón cuando veo a muchísimas personas en América Latina, en Europa, en el resto del mundo, que se dicen, madre mía, no lo voy a aprender más, inglés, alemán, italiano, no sé qué. Y me duele el corazón porque sé que pueden hacerlo, que están en medio de hacer todo lo que quieran, simplemente que las creencias limitantes impactan muchísimo el proceso de aprendizaje de idiomas en general. sí, de hecho, algo que yo noto mucho al menos en América Latina, con las personas es que comparten memes. Y claro, hoy en día todos están compartiendo memes, pero supongo que soy una persona que cree que necesitas rodearte con buenas influencias y como buena energía, con energía positiva. Yo veo a muchas personas como quejándose, oh, el inglés es tan difícil, oh, esta cosa es tan complicado. Y claro, se ríen de eso y no hay problema con eso, pero cuando la persona siempre está hablando de lo difícil que algo es como estás como absorbiendo esta energía mala y cuando deberías estar dándote energía buena, positiva, que tú sí vas a aprender el idioma. Y de hecho, quería hacerte esta pregunta porque, claro, para muchas personas este primer idioma, pues segundo idioma que aprenden es lo más difícil. Yo estaba viendo tus entrevistas en este libro nuevo que estrenaste y hablaste sobre eso, que el idioma más difícil para ti a aprender fue el inglés. Entonces, quizás porque todos mis seguidores, el segundo idioma que están aprendiendo es el inglés. Entonces, ve, ¿por qué este primer idioma? Estoy seguro que estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué ese segundo idioma es tan difícil de dominar, de aprender? Yo creo que la razón no es, en parte es porque no sabemos cómo aprender, Mm, porque estamos haciendo algo por la primera vez y tenemos estrategias, digamos, que no son muy eficaces, porque en la escuela se aprende, no en todas las escuelas, pero en general, digamos, no se aprende de manera eficaz las lenguas extranjeras y matemática y otras cosas. Pero yo creo, como te estaba diciendo antes, que el factor más importante es el hecho de que no lo hemos conseguido todavía. ujú, Me acuerdo de que una vez, bueno, ya hace más que 30 años, tenía 8 años, me parece, tenía esta bicicleta, ¿no? La bicicleta por la primera vez, mi papá me había regalado esta bicicleta, intenté y no lo conseguía, ¿sabes? Y estaba tan desesperado y pensaba, esto no lo voy a, nunca lo haré en mi vida, ¿no? Y después he pensado,
Con los idiomas es lo mismo, con el inglés el pensamiento era lo mismo. Los que no han conseguido hablar con fluidez un idioma, después piensan constantemente en su cabeza, esto no lo voy a conseguir, no voy a hablar inglés con fluidez. Yo creo que esto es lo más difícil. Es por esta razón que el segundo idioma o el primer idioma extranjero que aprendes es el más difícil, porque una vez que lo has conseguido, una vez que has conseguido fluidez en un segundo idioma, te das cuenta de que puedes aprender otro idioma, y después otro idioma, y después otro idioma. Y me acuerdo de que cuando empecé a trabajar a colaborar, trabajar con Susan, mi profesora privada americana, después de 2 años me fui a Irlanda, mi primer viaje al extranjero, y la gente me llamaba el americano. Y entonces eso fue un salto cuántico, emocional, ¿no? En este sentido, y me di cuenta de que, en inglés, bueno, lo he conseguido. Ahora la gente piensa que soy americano y ahora quiero aprender alemán y español. Y después yo creo que, otra vez, lo más difícil es la psicología, más que las estrategias y estas creencias limitantes que tenemos. Sí, es la barrera, el obstáculo número 1 que tienen muchas personas. ¿Sí? Porque claro, las estrategias que usas van a ayudarte, pero claro, si en tu mente siempre estás pensando, no lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir, pues sí, no lo vas a conseguir. En la escuela aprendemos el desarrollo de habilidades en general es algo intelectual, pero es sobre todo algo emocional más que intelectual. Entonces, la razón por la cual, por ejemplo, la gente tiene dificultad a aprender un idioma, a tocar la guitarra o desarrollar otras habilidades es porque no lo han conseguido todavía y no están seguros de que lo van a conseguir. Este es el problema principal. Después, las estrategias, claro, si además utilizas estrategias que no funcionan, esto va a reforzar tus pensamientos que no eres bueno, ¿no? Y esto es otra cosa, una idea, un concepto muy importante, que tú, si no aprendes un idioma o tienes dificultades, digamos, no depende de ti, sino depende del sistema que tú has aprendido. Como niños aprendemos nuestra lengua materna sin problemas porque la aprendemos de forma natural, mientras que digamos, en la escuela desaprendemos cómo aprender un idioma de forma natural y además tenemos creencias limitantes y bloqueos, barreras mentales como adultos, porque hemos aprendido un montón de patrones o patterns que la sociedad nos ha impuesto en general. Y esta es la parte que no había entendido hasta que empecé a trabajar como coach. No había entendido que el proceso, el desarrollo de la habilidad de aprender un idioma es un proceso principalmente emocional. Y esto hace una diferencia enorme. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a reflexionar y reflejar sobre tus pensamientos. Y cada vez que tienes un pensamiento negativo, por favor, los que nos están escuchando, se pueden apuntar el pensamiento negativo y siempre puedes transformar un pensamiento negativo en un pensamiento positivo, porque siempre hay el otro lado de la medalla, digamos. Por ejemplo, si te dices, mi memoria, ¿no? Esto es una de las típicas creencias limitantes. No consigo memorizar palabras. En la mente pensamos, porque mi memoria no es buena. No es porque tu memoria no es buena. Si hablas español con fluidez, tu lengua materna, es porque has aprendido millares, 1.000.000 de palabras, a lo mejor 1.000.000 no, pero has aprendido un montón de palabras de manera natural. Si tuvieras una memoria mala, no estarías en medio de conseguir esto. Entonces, para cada creencia limitante tenemos digamos, una verdad liberadora que nos libera de las cadenas mentales que tenemos. Sí, excelente. Y estoy de acuerdo contigo. Ahora, estás hablando en español, entonces, claro, cuando alguien nuevo me conoce de América Latina, la primera cosa que me preguntan es, ¿cómo aprendí español? Entonces, en tu caso, eres italiano, entonces quería preguntarte, pues para las personas y después preguntarte porque tu primer idioma, tu lengua materna es italiano. Entonces, primero, ¿cómo aprendiste español? Pues supongo que es castellano. Yo estoy seguro que los españoles dicen que es castellano. Entonces, ¿cómo aprendiste castellano? Y claro, para ti eres italiano, entonces, ¿por qué italiano y español son muy parecidos? ¿Fue un proceso fácil para ti o difícil? ¿Cómo fue el proceso de aprender español?
Ok, antes que nada aprendí el español, empecé a aprender el español en 1998, me acuerdo, en septiembre. Oh, Y sí, sabes el mes. Ah, sí, 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 me acuerdo impresionante. perfectamente porque normalmente aprendo todos los idiomas en septiembre. Ah, Hoy en día he cambiado un poco, empiezo en ujú, enero, pero septiembre para mí era el principio de la escuela, porque ujú, el primer idioma que aprendí yo mismo fue el alemán en septiembre de 1996. ujú. Entonces, desde ahí, a partir de este momento, siempre decidí aprender idiomas en septiembre. Entonces empecé en septiembre y empecé con un curso que se llama El Planeta de Agostini. Si hay españoles aquí que nos están escuchando, seguro que cada vez que digo El Planeta de Agostini, que en realidad en Italia es Il Pianeta de Agostini, pero en España también era un curso famosillo, digamos, para aprender idiomas. Y me gustó mucho. Había visto en la televisión que había una publicidad y decidí aprender, digamos, con este curso. Tengo que decirte que había aprendido alemán con este idéntico curso. El curso de español y alemán eran muy parecidos, la misma estructura. Entonces, dos años antes había aprendido el alemán con éxito y entonces me dije, hay la publicidad del español, del curso de español también, bueno, me apunto. Entonces empecé a comprar, bueno, salía una unidad cada semana y empecé a utilizar el curso y utilicé la misma técnica que había utilizado antes, que se llama la traducción bidireccional, método de traducción bidireccional. Estoy seguro de que quieres saber de qué se trata, Sí, no sí, sí, a sí. preguntar. Y entonces utilicé un recurso que era de una cualidad impresionante. O sea, una pasada, se dice en España. Y después, bueno, siguiendo este método durante 2 años, después de un año y medio me fui a España y empecé a hablar el idioma. Tengo que decirte también que es verdad que el italiano y el español son muy parecidos. Entonces, para un italiano, aprender español no es tan difícil, digamos, la misma estructura, la misma gramática. La verdad es que la pronunciación es un poco diferente, y muchísimos italianos naturalmente hablan español con acento italiano o españoles con acento español, italiano con acento español, pero en general digamos que no fue particularmente difícil aprender español porque es muy parecido al italiano. Y, y después me fui a Barcelona, viví 6 meses en Barcelona, pero ya hablaba español con fluidez, digamos. Entonces, digamos que 2 años y pico, y ya hablaba bastante bien, digamos. Y después encontré a amigos, amigas, y si tienes nativos con los cuales puedes hablar, pues vas a desarrollar tus habilidades lingüísticas muy rápido, no muy rápidamente. Entonces, eso es lo que más o menos lo que pasó con el español. Ujú. Y, y hacer la respuesta, pero claro, para las personas escuchando eso, quizás se van a sorprender, pero sí. ¿Cuánto tiempo se te tardó aprender español? Digamos que depende de la definición de hablar un idioma, ¿no? ¿Cuánto Sí, sí. tiempo tardas en hablar un idioma? Yo digo que depende muchísimo de muchos factores. Si me preguntas sobre el español en particular, yo te diría que 2 años, un año y medio, porque hacía mucho input, escuchaba y leía, y solo después de 2 años conocía personas con las cuales podía hablar, digamos. Entonces desarrollé el habla un poco más tarde. Pero yo creo que normalmente para un italiano, si tu lengua materna es muy parecida a tu lengua meta, digamos, un año y medio, 2 años, pero depende otra vez de muchos factores. Depende de cuánto tiempo vas a invertir en el aprendizaje diario. Estamos hablando, por ejemplo, de personas aquí probablemente que están aprendiendo inglés. ¿Cuántas horas pasas con el inglés? Escuchando, leyendo, viendo vídeos en YouTube con el inglés. Si pasas 2 horas, es mejor que si pasas 10 minutos. Vas a conseguirlo más rápido. En general, en un cuadro general, aprender un idioma, aprender a hablar un idioma o llegar a un nivel B2, digamos. El nivel B2 es para el cuadro europeo. En Europa se utiliza este cuadro de referencia para los idiomas. Un B2 es hablar con fluidez. Significa que hablas, digamos, sin problemas. Te comunicas sin problemas, entiendes más o menos todo, puedes ver una película, entonces eres funcional. Puedes funcionar en una sociedad. Yo creo que 2 o 3 años, si quieres, digamos, si
Si aprendes 2 o 3 horas al día, vas a llegar ahí un poco más rápido. Todo depende de tu psicología. Son las tres áreas fundamentales. Hay una psicóloga que se llama Susan Kruger que habla de eso. Y la primera es tu mindset o la psicología en general. La segunda son las estrategias de aprendizaje. Y la tercera es tu capacidad de organizar tu tiempo y tu energía y tu concentración. Esas son las 3 cosas. Si te falta una de estas, no te lo vas a pasar bien, digamos, porque si tienes estrategias, pero no sabes cómo organizar tu tiempo y tu energía, no vas a llegar lejos. Entonces tienes que liberarte de creencias limitantes, tienes que aprender con estrategias efectivas, y existen. En el aprendizaje de idiomas hay 2 categorías. Hay estrategias eficaces y estrategias que no son eficaces. Y después es muy importante organizar tu tiempo y tu energía. La gente, por ejemplo, se queja, siempre dice, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer esto, ¿no? La verdad es que otra vez puedes tomar la misma frase y pensar, ok, es verdad que no tengo tiempo, porque tienes tiempo para hacer las cosas que te gustan todos los días. Te vas al gimnasio, no sé, vas a dar una vuelta por la ciudad, quedas con tus colegas. Entonces, si tú te organizas y te dices, ok, escucha, vamos a hacer esto. Cada mañana voy a estudiar 30 minutos de inglés o 45 minutos y lo organizas bien, después eso es algo que vas a hacer todos los días, ¿no? Y poco a poco, ¿sabes? Ese es el efecto cumulativo. En inglés se llama compound effect. Significa que a lo largo del tiempo, si tú consideras el tiempo como tu mejor amigo, vas a ver, la gente, somos impacientes, la gente lo quiere lo quiere ahora mismo, ¿no? Y ya, quiere hablar con fluidez, y muchas veces se concentran más en cuándo llegamos a fluidez, ¿no? Como el burro de Shrek, que siempre dice, ¿Are we there yet? En la versión en inglés. Estamos ahí, hemos llegado, hemos llegado. Tenía un estudiante mío que me bombardeaba de preguntas y cada vez, una vez a la semana, teníamos una clase de coaching, siempre me preguntaba, ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar a un C1? Siempre. Y yo le estaba diciendo, tú estás haciendo un progreso impresionante, porque pasaba 8 horas al día estudiando inglés, solo hacía esto. Pero se concentraba más en el resultado, mientras que aprender un idioma es algo que pasa a lo largo del tiempo. Es un proceso, tú imagínate esto, el estómago tarda unas cuantas horas para digerir lo que comimos en general. El cerebro, lo mismo. Tú puedes intentar darle un montón de información, pero si le das demasiada información en un periodo de tiempo muy corto, no lo va a pillar, no lo va a digerir bien. Nosotros necesitamos tiempo. Entonces, cuando te dices, ¿cuándo voy a llegar a hablar el inglés? ¿No? Te puedes reformular y decir, ok, en lugar de concentrarte en el objetivo final, te vas a concentrar en los hábitos. Ok, hoy he estudiado 30 minutos. La pregunta que te puedes hacer es, ¿cuánto tiempo voy a estudiar cada día? Esta es la pregunta fundamental. 30 minutos, 45 minutos, 2 horas. Eso es lo más importante. No es tanto la meta que está ahí, lejos, como en una montaña, ¿no? Que vemos ahí la montaña está ahí, el Everest. Y es mejor concentrarse paso a paso y de vez en cuando vas a ver el panorama estupendo, ¿no? Porque estamos progresando hacia la meta final, digamos. Sí, exacto. Hablando sobre eso, porque la cosa que siempre me dicen las personas o me preguntan es cómo encontrar la motivación. Y he escuchado tus opiniones sobre eso mucho, entonces yo quiero que sí, les digas a las personas sobre este tema de motivación, porque me fastidia un poquito porque es como, en mi opinión no vas a tener motivación todos los días, pero tú lo dices muy bien, entonces, ¿qué le dices a las personas que preguntan por motivación? Yo creo que en el campo de la motivación hay mucha investigación sobre cómo funciona, cómo los seres humanos se motivan en general, y creo que la motivación, como es entendida por la mayoría de las personas, es que nosotros tenemos que estar motivados para actuar. O sea, me levanto por la mañana y si estoy motivado bien, si no estoy motivado mal, pero yo creo que lo más importante es crear un sistema para motivarse. El cerebro se cansa. Nosotros todos a veces nos sentimos culpables por no estudiar. Seguro que a ti que estás escuchando, a vosotros o a ustedes,
Estás ahí diciendo, a veces me levanto por la mañana, tengo ganas, o a veces me levanto por la mañana y no tengo ganas. Al momento de sentarse, no tengo ganas, mañana, y después mañana, mañana, mañana por la mañana, después de 2 días lo mismo, 3 días, y ahí que se rompe el ciclo de aprendizaje. Y en lugar de pensar esto, de pensar que estás motivado o no estás motivado, puedes pensar en estos términos. Digamos, la idea principal es esta. Normalmente la gente piensa que la motivación es la razón por la cual actuamos. Entonces, motivación, estoy motivado, actúo. Mientras que tienes que cambiar el paradigma, invertirlo, invertir el orden de los factores, y si actúas, después te motivas. Te digo una cosa, un ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. La mayoría de las veces no tenemos ganas de sentarnos y hacer algo, como aprender idiomas, pero a veces pasa, ¿no? Que te sientas y después empiezas. Y después de 10 minutos o 20 minutos estás en el flow y te dices, pero qué raro, ahora me lo estoy pasando bien y antes no tenía ganas. Entonces, actuar, el momento de mayor fricción es el principio de actuar. Entonces, si nosotros trabajamos en un sistema, inventamos digamos, un sistema que nos ayuda a superar esta fase de fricción, después lo vamos a hacer todos los días. Un ejemplo es de crear una cadena de hábitos. Nosotros, todo el mundo tiene hábitos. Se levanta por la mañana, a lo mejor, no sé, desayuna y después hace una serie de cosas que son parte de su rutina diaria. Por ejemplo, en mi caso, me levanto, desayuno, escribo en mi diario, y después hago 10 minutos de meditación, y después de eso me pongo a estudiar idiomas. Entonces, para mí eso no es algo que, tengo ganas o no tengo ganas, es algo automatizado en mi cerebro, porque sé que después de hacer mi sesión de 10 minutos de meditación, voy a tener otro hábito que está, digamos, concadenado con el hábito que tenía antes, entonces de la cadena. Y esto te facilita muchísimo, digamos, la tarea de sentarte y hacer algo. Esta es la primera cosa. Entonces, el sistema, digamos, tiene más partes, más principios. El principio número 1 es que tienes que trabajar en el momento inicial, que es el momento de fricción, de mayor fricción, digamos. Entonces, puedes, por ejemplo, hacer lo que se define anchoring en inglés, ¿no? Eso es la primera cosa, la cadena de hábitos. La segunda cosa muy importante es que a veces nosotros tenemos que superar esta fricción, este momento de fricción existe, porque a veces hacemos cosas que son difíciles de empezar. Entonces, una sugerencia sería de tener todo el material de estudio, digamos, para el inglés, que sea un vídeo de YouTube, o que sea un podcast, o que sea, no sé, un cuadernillo donde te apuntas palabras, ya en la mesa donde estudiamos los idiomas todos los días. Si tenemos un lugar, lo organizamos de manera que te sientas y ya sabes lo que vas a hacer. Porque a veces, y esto cansa muchísimo, para el cerebro es una de las cosas, digamos, que cansa más nuestro cerebro, que requiere más energía mental, es de decidir qué hacer. Entonces la decisión se llama decision fatigue. Significa que estás cansado solo porque, tengo un podcast y voy a utilizar, no sé, Duolingo, voy a utilizar esto. Y entonces esto ya te produce una confusión terrible. Una de las razones, creo, del éxito que tuve en aprender, por ejemplo, alemán o español, es que yo tenía una cosa, un material, que era el Planeta de Agostini, tenía un método y lo tenía en mi mesa. Y lo hacía todos los días al mismo tiempo, siempre al mismo horario. Entonces yo no tenía dudas. Sabía que a las 5, cuando me fui a la escuela, no tenía tiempo para aprender por la mañana, porque habían clases. Me sentaba a las 5, 1h30 o algo así, me sentaba y hacía esto. Entonces son las tres, digamos, las tres cosas son la cadena de hábitos, eliminar el punto para eliminar el punto de fricción, número 1. Segundo, tener ya el material, saber ya qué vas a aprender, qué vas a utilizar. Y 3, tener un sistema ya. Sé exactamente cómo voy a utilizar este material. Esas son las 3 cosas que necesitas para eliminar la fricción que tienes en el momento de sentarse, en este momento
primordial en el cual tienes que decir voy a aprender o no voy a aprender. No depende de tu motivación. Tu motivación va un día así, un día así. Un bajón, ¿no? Tienes un bajón. Y esto es totalmente normal. En literatura, en lingüística, y no solo en lingüística, sino en el desarrollo general de las habilidades, eso se llama motivation dip. El motivation dip es que nosotros a veces nos decimos, ¿no? Los propósitos de año nuevo. Ya, voy a ir al gimnasio todos los días este año, ¿no? Voy a aprender guitarra, voy a hacer esto. Y después de 3 semanas, ya, el bajón. Y eso depende del hecho de que la gente se apoya en la motivación, mientras que tiene que invertir los factores y tiene que pensar y, digamos, en un método donde vas a eliminar la fricción de empezar todos los días. Exacto, y la motivación se va, viene, Va y y viene. sí, mejor tener un sistema que haces todos los días y a veces vas a tener la motivación y a veces no. Otra cosa interesante que quiero hablar es sobre cuál es el mejor horario para estudiar, porque las personas me preguntan eso, cuál es el mejor horario, pero estoy seguro que estás de acuerdo que depende de la persona. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo muy bien en las mañanas, pero en las noches estoy cansado, no tengo energía. Pero claro, en inglés decimos night owl. Hay personas night owl, como brujos de noche, que sí, trabajan muy bien en las noches. Entonces, sí, estoy seguro que sí, estás de acuerdo que todo depende de cómo eres como persona. Cada persona es diferente y van a estudiar mejor y todo depende de su horario de trabajo, de estudio, si necesitas crear un sistema que funciona para ti, ¿no? Eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, como tú, trabajo sobre todo por la mañana. O sea, toda la energía que tengo es normalmente entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Y es verdad que la fluctuación de energía que tienes depende de las personas. Hay un par de libros muy interesantes sobre esto, sobre, por ejemplo, el sueño, sobre la energía. Ahora no me acuerdo exactamente el título, me parece que se llama ¿cuándo? ¿No? Y la teoría es que todo lo que hacemos a lo largo del día depende de nuestra, digamos, distribución de energía que tenemos. Y hay personas que, por ejemplo, tienen mucha energía por la mañana y otras personas que la tienen por la tarde o por la noche. Entonces, yo diría, tienes que considerar antes que nada tu rutina diaria. Te vas a la escuela, vas a la universidad, vas al trabajo y hay una solución para todos. Entonces, si por ejemplo vas al trabajo y te dices no tengo tiempo por la mañana, siempre puedes levantarte un poquito antes si te gusta y si tienes mucha energía por la mañana, y tienes que hacer el sacrificio de acostarte media hora antes. Entonces vas a crear el tiempo en este sentido. Si te gusta por la tarde, lo puedes hacer por la tarde. Entonces, yo creo que eso es muy personal. Si yo te digo, tienes que estudiar todas las mañanas, a lo mejor para personas que están acostumbradas a trabajar por la noche, eso no es un buen consejo. Mi consejo es de, digamos, mirar y observar la fluctuación de energía, la distribución de energía durante el día. Yo he experimentado muchísimo en general en mi vida y he visto que yo, si no trabajo, digamos, si no estudio los idiomas por la mañana, no los voy a hacer por la tarde porque mi energía tiene, digamos, un bajón, y por la noche estoy hecho polvo. O sea, no quiero hacer nada que sea aprender, me quiero relajar porque mi energía es literalmente así. Entonces, sabiendo esto, digamos, creado este sistema donde todas las mañanas, si tengo que estudiar idiomas y los hago más o menos todos los días, lo hago normalmente entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. A veces a la 1 si tengo mucho trabajo, pero después de las 2 ya tengo el bajón, ¿no? The 2 p.m. slump se dice en inglés, o sea que cuando tienes un bajón por la tarde, muchísimas personas tienen esto, ¿no? Que tienen que tomar cafeína porque están como, no puedo más. Ya lo tengo igual, como a las 2, no quiero hacer nada, hablábamos sobre Eso. motivación, si yo tengo 0 de motivación a las 2, Pero, a las 3, a las 4, un poco más en la noche, pero sí, como en la tarde, no tengo mucha motivación. literalmente. Por eso Sí. digo, por eso te digo, entre las 2 y las 4, yo a lo mejor puedo leer, puedo echar una cabezadita, se dice en español, o sea, un poco de siesta, pero en general voy a organizar las cosas de manera
que pueda hacer las cosas más importantes que requieren más energía, más concentración por la mañana. Aprender idiomas y, por ejemplo, trabajar 5 o 6 horas de trabajo. Y después puedo ver una película, por ejemplo, puedo hacer otras cosas que no son, digamos, sentarse y concentrarse. Porque los tres factores para un aprendizaje efectivo son tiempo, energía y concentración. Mucha gente piensa solo en términos de tiempo, pero es tiempo, energía y concentración. Esas son las tres cosas los tres factores que tienes que alinear para aprender de forma efectiva, para concentrarte, para prestar atención. Si estás cansado y pasas una hora, no sé, escuchando un podcast mientras que haces otras cosas, a lo mejor tu cerebro va a absorber 20%. Entonces tienes la impresión de que estás aprendiendo, pero no estás aprendiendo de forma efectiva porque no estás concentrado. Claramente puedes estudiar cuando no estés concentrado, pero en general, si organizas digamos, tu rutina diaria con un núcleo de 30, 45, 60 minutos de aprendizaje concentrado y efectivo, después puedes pasar 2 horas viendo una película en inglés. Esto es, digamos, además del núcleo, que es lo más importante, es lo que te va a llevar lejos, digamos, en el aprendizaje de idiomas. Pues quería hacerte esa pregunta más después, pero ya estamos hablando sobre eso. Te he escuchado hablar sobre estudiar intensivamente y extensivamente. Estoy de acuerdo contigo cuando lo dices eso, pero ¿puedes explicarnos cuál es la diferencia entre estudiar extensivamente y intensivamente? Con placer, te lo voy a explicar con placer. Tú ya lo sabes, pero a los que nos escuchan. Entonces, en general, en el desarrollo de habilidades, y no hablo solo de aprendizaje de idiomas, hablo de cualquier cosa, hay 2 formas de aprendizaje, que son deliberada o sencilla, simple. La práctica deliberada es simplemente cuando haces una cosa de manera natural. Por ejemplo, en tu lengua materna, tomamos, por ejemplo, el habla, el escucha, entonces, la lectura, la escucha, el habla y la escritura, ¿no? Las 4 áreas del aprendizaje de idiomas. Tienes modo A y modo B, digamos, ¿no? O práctica, son formas de práctica. Lectura. Estamos leyendo un libro. Placer de leer, no puro placer, por el puro placer de leer un libro. Esto es práctica sencilla o simple. Entonces, esto se puede hacer normalmente cuando ya hablas inglés fluido, porque si no, es difícil leer un libro, ¿no? Entonces, esta es práctica simple. Normalmente es cuando hacemos una cosa sin concentración, solo por el placer de hacerlo, sin tener que aprender cosas. Lectura, y eso se llama lectura extensiva, relajada. Esta forma, digamos, simple. Después tienes la forma deliberada, lectura intensiva, donde lees un libro, por ejemplo, una sola página. En lugar de pasar 1 hora leyendo por el puro placer, pasas 20 minutos súper concentrado en una página de material que a lo mejor está a un nivel un poco más alto que el tuyo, te apuntas palabras, subrayas, vas a buscar el significado de la palabra y estás súper concentrado. Esta es una forma deliberada. Significa que necesitas, digamos, es material un poco más superior a tu nivel, entonces tienes que esforzarte, requiere energía y requiere concentración. El escucha, estás escuchando la radio, estás escuchando un podcast, ¿no? Como si estuvieses escuchando un podcast en español. Forma sencilla, simple. Escuchas un podcast, a lo mejor lo estás escuchando y leyendo al mismo tiempo porque tienes la transcripción, te apuntas palabras, lo escuchas otra vez sin, por ejemplo, leerlo y esto requiere atención, lo haces 4 veces, ¿no? Escuchas un podcast de 5 minutos de nivel superior al tuyo, un poco más, y te apuntas cosas, te intentas concentrar, te intentas entender todo. Esta es una forma deliberada. Hablas por los codos, hablas con tus amigos, quedas con tus colegas en un bar, te tomas un par de copas y hablas. Simplemente utilizas el idioma. Habla deliberada, hablas con un tutor, eliges un tema específico, intentas decir cosas que no sabes decir, recibes feedback, en el sentido de que tu profesor te corrige después, a lo mejor te corrige y te ayuda a decir cosas, forma deliberada. Después escuchas la grabación, te apuntas otras cosas. Escritura, escribes
no sé, algo sobre tu vida, lo que pasó el día antes, solo para escribir, justo por el placer de escribir. Escritura deliberada, escribes un pequeño texto sobre un tema específico, lo estructuras en 4 párrafos y después lo puedes compartir para que te lo corrigen. Después tomas el texto, lo lees otra vez y vas a apuntarte las correcciones, o a lo mejor lo puedes escribir otra vez integrando las correcciones. Como puedes ver aquí, la diferencia fundamental es que digamos, la práctica simple es algo que puedes hacer cuando ya tienes un nivel un poco más elevado en el idioma. Entonces lo puedes utilizar, puedes, digamos, hacer actividades de forma natural, mientras que la práctica deliberada es más concentrada, requiere más concentración, con material, cuando hablamos de input, material un poco más, de un nivel un poco más elevado que el tuyo, así que tienes que hacer un esfuerzo. Y la verdad es que tú necesitas las dos. Entonces no es solo práctica deliberada, porque la práctica deliberada es casi como un deber. Ah, la escuela, deber, tengo que hacer esta cosa, es duro, es difícil. Tu cerebro enseguida te dice, no, hoy no voy a hacer algo difícil, me quiero relajar. Y entonces tú necesitas, digamos, ambas. Y el balance, el equilibrio entre estas dos depende muchísimo de tu fase de aprendizaje. Al principio, la práctica deliberada ayuda muchísimo porque no sabes nada del idioma. Entonces, escuchar la radio o leer un libro no te sirve absolutamente para nada si eres un principiante. Tienes que crear una base y por eso la práctica deliberada es muy, muy útil. Después, ¿no? Mientras que, digamos, estás subiendo la colina antes de llegar a la fluidez, que es el B2, después de 3-4 meses puedes, digamos, introducir también la práctica sencilla. Y la práctica sencilla no tiene que ser escuchar la radio o ver una película, sino, no sé, escribes algunas frases, por ejemplo, que has aprendido, escribes palabras o simplemente lees un texto de recurso que tenías, lo lees simplemente para leerlo. Entonces tienes que introducir también tareas relativamente fáciles, que son win-win, en el sentido de que es fácil hacerlas y que te relajan al mismo tiempo y te estás diciendo a ti mismo, ah, ok, práctica deliberada, práctica sencilla, estoy mezclando las dos. Y al llegar al B2, ese es el punto, digamos, de donde las cosas cambian porque ya puedes hablar un idioma con fluidez y puedes pasar de un, digamos, language learner, como se dice en inglés, a language user. Entonces no eres más un estudiante de idioma, sí, sigues siendo un estudiante de una manera u otra, pero es que antes era, tengo que sentarme y aprender. Después que llegas a un B2, puedo utilizar el idioma y sigues aprendiendo, pero es un cambio de paradigma enorme. Entonces, la parte más importante, digamos, o no más importante, sino más delicada, es la primera parte, para llegar a la cima de la colina. Después es más fácil porque ya tienes todo para simplemente utilizar el idioma. Te pones ahí, Netflix, veo una película en inglés, leo un libro, es puro placer. Ahí es cuando uno empieza a pasárselo bien porque utilizas el idioma para comunicarse con los demás y para absorber información consumiendo contenido que te gusta. Esto es fundamentalmente la diferencia entre la fase 1, digamos, que es antes de subir la colina, y la fase 2, que estás bajando la colina. Bien, entonces en el comienzo necesitas esforzarte más usando esta práctica deliberada para darte esa base, pero claro, cuando alcances un nivel, digamos, fluido, pues ya puedes cambiar las cosas y usar mucha más práctica sencilla, como Exactamente. dices. Sí. Claramente, si quieres llegar a un nivel C2 o C1 o C2, tienes que seguir utilizando la práctica, digamos, deliberada. El problema es que cuando llegues al B2, porque tenemos que entender que el B2 es un nivel muy alto, te puedes ir a la universidad y tomar clases, mucha gente se dice, ya funciono en esta sociedad, ¿por qué tengo que aprender cosas complicadas que son las cosas que tú hiciste en la escuela porque tenías que hacerla? Desde B2 a C1 tienes que hacer cosas que hiciste, por ejemplo, en la escuela. Tienes que escribir ensayos, tienes que, por ejemplo, dar un discurso, feedback. Son cosas, digamos, que la mayoría de la gente, yo creo que
Yo creo que la mayoría de la gente quiere aprender a hablar un idioma y comunicarse. No quiere, no sé, trabajar como profesor en la universidad, en inglés. Entonces, esta es la razón por la cual la mayoría de la gente que llega a un B2 no sigue con esta práctica deliberada. Uno, porque no tiene ganas. Y dos, porque tienes que cambiar la forma de práctica deliberada. La práctica deliberada que haces como si tienes un A2, B1 o B2 es diferente del tipo de práctica que tienes que hacer para llegar de B2 a C1. Tienes que cambiar, los principios son los mismos, las estrategias son más avanzadas y requieren aún más esfuerzo. Y esto puede parecer contradictorio, pero es que sí, es una ley que se llama la ley de los diminishing returns. Digamos que tú inviertes en inglés, es famosa esta ley que cuando, digamos, estás en un nivel B2, tienes que invertir más energía para conseguir resultados que son más y más pequeños, como los atletas, que para mejorar de 2 centímetros tienen que hacer un montón de cosas. Y esto es porque ahí es más difícil avanzar. Sí, sí, exacto, exacto. Pues hablabas un poquito sobre input y ahora quiero hablar más sobre eso. Claro, en el mundo de los políglotas y las personas los lingüistas, input es súper conocido, pero para muchas personas que apenas comienzan a aprender su segundo idioma, no saben mucho sobre input. Entonces, claro, pues quiero hablar sobre dos cosas. Uno es por qué aprender un idioma hablando es una mala idea. He escuchado tu historia sobre eso no me acuerdo qué idioma, pero hablaste sobre un idioma donde intentaste. El húngaro, sí. Y si para las personas que no saben qué es input, ¿cómo describirías input para un hispanohablante que apenas aprende su segundo idioma, que es el inglés? Ok, me gusta esta pregunta. Como todas, me gustan todas. Yo hablaría durante horas sobre estos temas. Ok, digamos que en general la idea es que para hablar un idioma tienes que hablar. Y eso es verdad. Pero el problema es que es mucho menos intuitivo, digamos, es que para hablar bien lo más rápido, y lo más rápidamente posible, la realidad es que lo que juega un papel primordial y esencial es el input. El input es, en una definición concisa, digamos, cuanto más todo lo que escuchas y lees, o lees y escuchas al mismo tiempo. Esto es el input. Por ejemplo, el input es leer textos, el input es escuchar un podcast, el input es escuchar audio de un recurso para principiantes mientras que leas el texto. Todo lo que puedas leer y escuchar. Y esto es fundamental. En la primera fase, ¿no?, de la colina, desde 0 a B1, B2, digamos B2, yo siempre aconsejo de escuchar y leer al mismo tiempo, porque si lees y si solo lees, no vas a aprender, tu pronunciación no va a estar, digamos, vas a tener problemas con la pronunciación. Si solo escuchas, no ves las palabras, entonces todo es un jumble mumble, que no entiendes nada, ¿no? Y entonces la solución más sencilla es de leer y escuchar. El cerebro es muy bueno con esto. Si tú si escuchas y lees al mismo tiempo, tu cerebro va, digamos, a conectar los puntos. Esto está escrito así y se dice así, sobre todo con el inglés, porque el inglés no es un idioma fonético. El inglés es uno de los idiomas más difíciles del mundo en cuanto a fonética. Los italianos y los españoles tienen A, E, I, O, U, que son 5 vocales. Bueno, en italiano a veces se dice que hay 7, porque tenemos E, I, O, U. Pero en general, en español o en italiano, tenemos muy pocas vocales. En inglés tienen como 20. Entonces, y además no se escribe como se lee. Entonces, cada palabra que ves no sabes cómo pronunciarla. Entonces, leer y escuchar al mismo tiempo. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es que esta es una ley fundamental del aprendizaje de idiomas y muchísima gente no lo entiende. Es que tú tienes que, digamos, consumir material que sea comprensible, interesante y rico. Comprensible significa que puedes entender. Ejemplos de material, digamos, material que no es comprensible es escuchar la radio o escuchar un podcast si no tienes transcripción. Y si tienes un nivel principiante o si tienes un nivel intermedio, escuchas la radio,
no te vas a enterar de nada. Entonces tienes que tener la transcripción. Pero eso no es suficiente. Si tú, como principiante, por ejemplo, escuchas un podcast que es para estudiantes avanzados, vas a tardar muchísimo en entender el texto, aunque tengas la transcripción, porque no conoces prácticamente la mayoría de las palabras. Entonces, tienes que, digamos, consumir material que sea comprensible, y eso significa que tú lo puedas entender y que sea de un nivel un poco más alto que el tuyo, así que tienes que hacer un esfuerzo, porque si es demasiado fácil no vas a aprender nada. Eso se llama la Goldilocks Zone, o sea, una zona de aprendizaje donde algo no es ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Después de comprensible, tiene que ser interesante. En la escuela tenemos esta idea de que tenemos que consumir cosas que no son interesantes porque tenemos que aprender, mientras que como estudiantes de idiomas ahora independientes, tú puedes simplemente elegir el material que quieres. ¿Te gusta un vídeo de YouTube sobre cosmología, astrofísica, lo que sea? Vas a elegir solo el material que te interesa, porque si algo te interesa, lo vas a escuchar, lo vas a leer, o lo vas a leer, escuchar o ver. Entonces, comprensible, interesante y rico. Rico significa, como estaba diciendo antes, que si tú que vas a consumir material que tiene la mayoría de digamos, un vocabulario que ya entiendes todo, por ejemplo, digamos, tienes un B1, eres intermedio, ¿no? Y consumes recursos para principiantes, esto te va a aburrir y además no vas a aprender mucho porque el vocabulario no es rico en este sentido. Entonces, la ley fundamental del aprendizaje de idiomas, el núcleo fundamental de cada estrategia eficaz de aprendizaje de idiomas es de consumir material, entonces input, consumir material interesante, rico y comprensible. Y claramente, digamos que la parte un poco tricky, la parte un poco difícil, digamos, es que este tipo de material es diferente cada vez, porque tú desarrollas tus habilidades. Entonces, cada vez, es por eso que digamos, un plan de 3 meses, cada 3 meses tendrías que pensar, ok, estoy mejorando, entonces este material ¿puedo seguir utilizándolo o no? Y a veces vas a dar cuenta de que no, eso me aburre ya. Algo que te parecía increíble al principio te va a aburrir después de 3 o 4 meses. Entonces, esta es la ley fundamental del aprendizaje de idiomas. Si tú pasas, por ejemplo, un año consumiendo material de este tipo y lo haces bien, después vas a ver que al momento de hablar, vas a hablar con más facilidad. Entonces, la razón por la cual yo no aconsejo de hablar desde el principio, cosas que podrías hacer teóricamente, es porque tu cerebro no ha digerido la comida lingüística, no ha todavía, digamos, digerido las cosas. Tu cerebro organiza la información durante la noche. Aprendes algo, tu hipocampo, que es una estructura de tu cerebro que está, bueno, lo que hace es por la noche reorganiza la información. Entonces tú le das información, comida, a este niño que está en tu cabeza y el niño crece. Y esto es absolutamente fundamental. Si al revés intentas hablar y no consumes material, y esto es el problema principal de muchas personas, después te va a resultar mucho más difícil porque lo estás haciendo muy difícil para tu cerebro. Y entonces, digamos, esto no me había dado cuenta de eso, aunque tengo mucha experiencia en el aprendizaje de idiomas, me había dado cuenta de que con los idiomas con los cuales tuve éxito es exactamente lo que hacía: inglés, francés, español. 2 años de input y después, al momento de hablar, me di cuenta de que sabía hablar, ¿no? Bueno, al principio siempre es un poco difícil cuando empiezas, pero por problemas psicológicos, no tanto por problemas lingüísticos, es otro tema. Pero en general, la ley es muy sencilla, es de recibir input, digamos, consumir input cuanto más posible. Y si pasas 1 hora o 2 horas, mejor que 30 minutos. Entonces hay la regularidad y la intensidad. 2 años, 1 año y medio. Después, si me dices, Luca, yo quiero hablar enseguida, lo puedes hacer, pero te va a resultar difícil, porque tu cerebro no ha digerido la comida lingüística, entre comillas.
Y de esto me di cuenta al estudiar idiomas como húngaro, ¿no? Hablaba 2 veces a la semana con mi tutora pensando, 2 veces a la semana hablo por los codos. No, y no entendía podcast, tenía problemas para leer textos y me di cuenta de que tenía que regresar al input y después hablar fue mucho más fácil. Y esto no es algo intuitivo. Entonces, porque la gente piensa, cuanto más hablo, tanto mejor. Sí, pero los que lo han conseguido de esta manera están en un país y están, digamos, tienen un entorno donde de una forma u otra escuchan todo el tiempo, ¿no? ¿Sabes? He encontrado a este tío que se fue a Colombia o a Francia, a Sudamérica, y ahora habla solo hablando por la calle. Sí, pero ha escuchado mucho más, porque cuando tenemos una conversación, escuchamos más que hablamos, por la mayoría de los casos. Y específicamente cuando eres un aprendiz de un idioma, claro, vas a estar escuchando más que hablando, porque no puedes hablar de mucho. Y ahí me gusta tu, no sé cómo decir, metáfora en español, pero metáfora sobre digerir, que es como tú, para tener la energía, los nutrientes para hablar un idioma, primero necesitas la comida y si no tienes la comida, pues es casi imposible hacer la cosa que quieres hacer. ¿Sabes qué dice la investigación más reciente? Dice que el estómago es un segundo cerebro. Entonces, sí, literalmente tiene una conexión entre estómago y cerebro. Y si lo piensas, el cerebro es para digerir información, el estómago es para digerir el contrario. El cerebro es para digerir la información, el estómago es para digerir la comida. O información como comida lingüística. Si lo ves de esta manera, el proceso de digerir las cosas requiere tiempo. Dale a tu cerebro el tiempo, que es tu mejor amigo, no enemigo, para digerir, y después verás que después de la digestión vas a estar al momento de hablar o de escribir o de producir el idioma, te va a resultar mucho más fácil. Sí, y tú describiste muy bien como la cantidad de input y output que necesitas. Entonces, en tu caso, y creo que he visto a otros políglotas y lingüistas decirlo, pero tu consejo para muchas personas es en el comienzo 80% input, como 20%, 15% output. Entonces, output sería hablar y escribir. Creo que todos entienden eso, después de tu explicación. Entonces, pero para ti, para un principiante, pre-intermedio, yo estoy usando esos términos porque creo que muchos no saben como de A1, A2 o B1, pero sí, entonces para ellos como mucho tiempo, mucho tiempo input, como 80%, es apenas 20%, 15% usando output como escribir y hablar, ¿sí? Exactamente. Yo la llamo la pirámide, digamos, es una pirámide en el sentido de que si tú a la base, por ejemplo, de la pirámide, como cuando describimos normalmente la comida. En la pirámide hay, por ejemplo, comida como, no sé, fruta y verdura, ¿no? Esa es la base. Siempre siguiendo con la metáfora de la comida. Comida, sí. Entonces, la mayoría de la gente la tiene así, o sea, hace exactamente el contrario. El contrario es que le da más, digamos, importancia a actividades que son menos importantes, como, digamos, estudiar reglas de gramática o hacer listas de vocabulario. Eso lo puedes hacer 5% del tiempo al final, si quieres, no al principio. Tienes que considerar esta cosa. Cada día el tiempo es, desgraciadamente, limitado. Y supongamos que tú tengas 1 hora para estudiar, ¿no? Tienes 1 hora al día, que para muchas personas es como mucho, 1 hora al día. Y entonces tienes que pensar que para aprender de forma eficaz tienes que dividir, ¿no? Dices, ok, tengo input y tengo output, pero solo tengo 1 hora. Muchas personas lo que hacen, pasan muchísimo tiempo con el output o con estudiando reglas de gramática y de vocabulario. Y eso significa que toman, por ejemplo, 50 minutos haciendo eso y a lo mejor 10 minutos escuchando el idioma. Tienes que hacer exactamente al revés. 50 minutos leyendo, escuchando cosas interesantes, subrayas palabras si quieres, buscas palabras y, digamos, estás involucrado en algo que tiene contexto, que puedes leer y escuchar, interesante, rico y comprensible. Y si tienes tiempo,
10 minutos, 5 minutos, a lo mejor has visto una regla de gramática que quieres profundizar, porque, esto me resulta difícil, el subjuntivo en español. Bueno, para hispanohablantes, a lo Sí. mejor... A lo mejor es algo difícil como phrasal verbs, ¿no? Exacto, sí, sí. Por ejemplo, estos phrasal verbs, get up, get in, busco esto en internet y vas a buscar algo de forma deliberada. Pero eso es al final, no al principio. Entonces, en la escuela, otra vez, lo que aprendemos es digamos, ver el idioma como compartimentos, como áreas diferentes. Voy a aprender vocabulario, voy a aprender gramática y después voy a aprender esto. No, el idioma se aprende de forma holística. Holística significa que aprendes todo el idioma, que la gramática, el vocabulario, están todos ahí en el material comprensible que tú vas a consumir y tu cerebro va a integrar esta información de forma, digamos, global en tu cerebro. Y eso tiene una base científica, porque en nuestro cerebro, por ejemplo, tenemos una área que se llama la zona de Wernicke y la zona de Broca. La zona de Wernicke y la zona de Broca, que son, digamos, están involucradas en el desarrollo de tus habilidades lingüísticas. En una zona está almacenada la gramática de un idioma, en otra zona está almacenado el vocabulario. Y el problema de la mayoría de los estudiantes en las escuelas en el mundo es que aprenden gramática y vocabulario de forma separada. Y eso confunde a tu cerebro. Es imposible tomar estas cosas y después ponerlas juntas para producir el idioma. Tienes que aprenderlo de forma holística. Y esto me di cuenta solo después de años de aprender idiomas, de investigación sobre cómo funciona el cerebro. Eso también, saber cómo funciona el cerebro es importante. Y te das cuenta de que por esta razón, lo que estaba diciendo antes, ¿os acordáis de las creencias lingüísticas? No soy bueno porque a lo mejor no soy bueno, no tengo talento. No, es que lo hacemos mal, desaprendemos cómo aprender de forma holística. Como niños lo hemos aprendido perfectamente utilizando el entorno y aprendiendo gramática y vocabulario sin saberlo. Y después hemos creado hemos intelectualizado el proceso de aprendizaje. Esta es gramática, este es vocabulario. Y hemos destrozado nuestra capacidad natural de absorber el idioma. Sí. Y describiste algo muy bien en tu nuevo libro y en las entrevistas. Tienes 3 etapas de fluidez. Y también tiene como un acrónimo o algo así. Entonces, ¿puedes describir tus 3 etapas de fluidez? Porque para mí es una buena explicación para las personas que aprenden su segundo idioma, qué deberían esperar cuando están aprendiendo inglés, por ejemplo. En general hay 3 zonas o 3 fases de aprendizaje de idiomas. Y las 3 fases son una teoría que tiene aplicación también, por ejemplo, para habilidades motorias como nadar, caminar, correr, etc. Tenemos la fase número 1, que es la fase de principiante, la fase número 2, que es la fase intermedia, y la fase número 3, que es la fase avanzada automatismo. Al hablar, cuando hablamos en la fase 1, es difícil hablar, ¿no? No sabemos mucho del idioma y entonces es la fase principiante donde tendrías que, otra vez, práctica deliberada con un recurso eficaz donde vas a escuchar y leer diálogos interesantes, material interesante. En la fase intermedia ya puedes hablar. Hay, digamos, intermedio bajo e intermedio alto. Esa es la fase donde puedes, digamos, integrar input, 80%, con el 20% de output. Yo empezaría ya en la fase 2 a producir el idioma y en particular hablar contigo mismo. Y después hablas con los demás. Y cuando llegas digamos, en esta fase hablas, pero no hablas de forma automática. Te resulta difícil. ¿Sabes cuando, no sé, estás pensando y haces esto, ¿no? Estás buscando palabras, o haces esto, o haces I don't know, ¿no? Dices, no te salen las palabras. Perdona, hay alguien que me llama por el teléfono. Eso es espera, una pausa, un descanso. No es un descanso, perdón. Y es que me he olvidado de apagar el teléfono. Creo que estabas hablando sobre la segunda etapa, cuando es difícil de sí, pensar. cuando todavía es difícil, porque hablas, pero, por ejemplo, tienes un tutor, intentas hablar y buscas palabras, o dices ems, ams, o estás traduciendo en tu cabeza, desde el español
al inglés, ¿no? Estás constantemente pensando, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo voy a decir el condicional? Y piensas en la gramática. Piensas en la gramática mientras que hablas. Esos son los problemas principales de cuando sales de la fase de, digamos, de principiante y desgraciadamente llevas contigo todos estos hábitos malos que te han enseñado en la escuela. De todos modos, si hay profesores aquí en la escuela, no quiero decir que la escuela es el lugar peor para aprender idiomas, simplemente que en la mayoría de las escuelas, desgraciadamente, no hemos evolucionado nuestro sistema que está basado sobre principios de ya hace 2 siglos, de la revolución industrial, y el mundo, como sabes, ahora con Internet ha cambiado todo, pero la escuela todavía sigue siendo un sistema un poco antiguo. Voy a cerrar paréntesis. Y la fase avanzada, o B2, ya digamos desde B2 a C1 o C2, es cuando hablas automáticamente, cuando, digamos, estás en medio de formular frases, no solo entender más o menos todo lo que te dicen, sino de formular frases de forma natural. No piensas en la gramática y a cada palabra sigue otra palabra. Eso es cuando has llegado a un nivel de automatismo donde no estás utilizando esta parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, sino otra parte que ha automatizado el proceso de aprendizaje. Y esto viene de práctica y de utilizar estrategias efectivas para desarrollar el habla. Y sí que se puede, sí se puede. Simplemente una cuestión de práctica, de tiempo y de saberlo hacer bien. Porque, otra vez, mucha gente se queda estancada haciendo cosas como pensar en la gramática, traducir directamente desde el español al inglés, o pensar en, digamos, en frases demasiado complicadas, o hay un TED Talk magnífico me parece que es un chico, un hombre mexicano que habla sobre esto, se llama, si escribes TEDx Guzmán inglés, lo vas a encontrar, y eso es fenomenal, de estos niños que quieren aprender de habla hispana, que quieren aprender inglés. Otro principio es enfocarse en la comunicación, no en la forma. Nosotros nos concentramos casi exclusivamente en la forma. ¿Cómo decir esto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo bien? A lo mejor... Esto es lo que destroza el placer de comunicarse con los demás. Es mejor hablar Tarzan-like, se dice en inglés, como Tarzan, o sea, decir un par de palabras o un par de cosas con una gramática horrible que no decir nada o de pensar demasiado. Te hago un ejemplo. Si yo te digo, si tú quieres decir, supongamos, ¿no? Quiero decir, en inglés, I want to go to the airport now. Y lo piensas demasiado, ¿no? Dices, no lo digo eso. Si no lo sabes decir o no sabes decir I want to go, puedes decir I go airport now. Y la gente lo va a entender. Muchísimas de las palabras que tú dices en una frase son palabras que se llaman function words, o sea, palabras que utilizas para conectarlas, como por ejemplo tú, and, etc. Pero nosotros podemos comunicar de forma Tarzán, digamos, de modelo Tarzán. Yo te puedo decir, decir, o ahora sobre aprendizaje idioma. Lo vas a entender perfectamente. Yo he dicho las frases, las palabras que son las más importantes. Entonces, es el vocabulario lo que cuenta más que la gramática al principio. Con el tiempo y con el input, que es el núcleo, la base de todo, vas a entender, I want to go, en lugar de I go. ¿No sabes cómo decir I want to go? O my friend went to the park yesterday. No te sale went en el pasado. My friend parked yesterday. Lo vas a entender perfectamente. Mejor decir algo y comunicarse con los demás que no decir nada, porque si no dices nada, refuerzas el mensaje que tu cerebro te está enviando, no soy bueno en esto, mientras que si comunicas, dices, sí, no lo he hecho perfectamente, pero me he comunicado. Tú no tienes, me gusta mucho una frase que dijo Jim Quick, que es un gurú de la memoria, dice, I don't want to impress you, I want to express. Entonces, no quiero impresionar a los demás porque siempre estamos en este modus, ¿sabes? I want to impress, quiero impresionar, es una performance, tengo que, ¿sabes? Quieres expresar, no impresionar, expresar. En inglés es impress, express. Apúntatelo. Impress, no, express, expresar. Aunque sea
aunque no sea perfecto. El perfeccionismo es una de las creencias limitantes. Tenemos que hablar perfectamente o no. O hablamos perfectamente o no hablamos. Mientras que, como Goethe decía, tenemos que hacer algo malo antes de hacerlo bien. Y esto es el concepto fundamental. Los niños hacen muchísimas cosas malas, aprenden y nosotros solo vemos el resultado. Y no pensamos en todo lo que pasó antes. Que un niño tarda 5 años como para hablar un idioma, digamos, para comunicarse con los demás y aprende constantemente. Comete errores y no se preocupa porque se está expresando. No está impresionando porque no tiene esta mentalidad que hemos aprendido o desaprendido en la escuela de que tenemos que perform, se dice en inglés. Hablar un idioma es un acto de amor y de comunicación, no para impresionar a los demás. Exacto. Dale. Luca, me diste 75 minutos, entonces quiero estar seguro. ¿Cuánto más tiempo tienes? ¿Tienes un poco más tiempo? Muy bien. Sí, dime. Sí, tenemos Okay, un poco. pues, ¿cuánto más tiempo? Porque tengo unas preguntas más, pero no quiero... Sí. Okay, Bueno. okay. Pues la próxima pregunta que tenía para ti es, una de las cosas que has enseñado en el pasado y de que has hablado en el pasado, que me han influido mucho con mis estudiantes, o al menos me ha dicho que lo que hago no está mal, es traducir. Entonces, has hablado en el pasado sobre traducir. También creo que tienes un método que yo intento usar, no sé si lo hago bien. Yo aprendo ruso ahora, intento como traducir de ruso a inglés y después inglés a ruso. Eso es tu sistema de traducir en inglés, bidireccional. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es, pues no quiero poner palabras en tu boca que no has dicho, pero me parece que para ti traducir no es una mala cosa. Y también has hablado sobre las personas están traduciendo en su mente cuando aprenden otro idioma. Claro, muchas personas, mis redes sociales, también mis estudiantes me preguntan, profe, estoy traduciendo de español a inglés, ¿qué debería hacer? Y les digo, pues cálmate, es un proceso, vas a superar esto con el tiempo. Pero sí, para ti traducir está mal, está bien, ¿qué parte tiene traducir en el aprendizaje de idiomas? Me tengo que apuntar 3 cosas porque hay muchísimas cosas aquí. Espera, entonces te digo traducir en general y después traducir mientras que hablas. Supongo, es como tu método de traducir y también está mal traducir en tu mente cuando estás en esa etapa de aprender un idioma. Ok, perfecto. Entonces, hay muchísimas cosas. En inglés se dice, there's a lot to unpack there, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que podemos discutir. Entonces, ok. Antes que nada, la traducción. La traducción es una herramienta. Entonces, yo la utilizo como una herramienta en la fase 1. Hay varias maneras. Una herramienta es un martillo. Con un martillo puedes construir y puedes matar a alguien. Entonces, depende de cómo utilizas la herramienta. Ahora, es un poco complejo explicar todos los detalles en todas las fases, pero digamos que, antes que nada, utilizo la traducción bidireccional, o sea, utilizo un sistema donde tomo, pues, supongamos, un recurso, ¿no? Tienes un recurso que tiene el texto, supongamos, en nuestro caso, el texto de la lengua meta en inglés y el texto en español. Y el español sirve, nuestra lengua materna, si es tu lengua materna, sirve para comparar los dos idiomas, ¿no? Tú lees el texto en inglés, tienes la traducción en español, comparas las dos digamos, versiones o las frases y ya puedes entender patrones, puedes entender cosas, si hay una correspondencia palabra por palabra, si hay reglas de gramática, o sea, una frase en inglés y una frase en español se diferencian, tienen estructuras gramaticales un poco diferentes, si tienes un recurso con notas gramaticales que te explican, ¿no? No tienes que memorizar nada, las notas gramaticales sirven solo para aclarar las cosas que tú no entiendes. Entonces, la base es tener textos bilingües de manera que puedes utilizar tu lengua materna para entender tu lengua target, digamos. Ese es el primer paso. Entonces, entender y analizar a través de 2 idiomas. Después, la traducción bidireccional significa que tú puedes tomar, después que has entendido todo, un cierto día, el día siguiente, no os explico todos los detalles, si queréis, podéis. Tengo un curso, el BDT, en español, porque me lo han pedido muchísimos. Me han dicho, Luca, por favor, ¿puedes hacer el curso en español? Lo he hecho totalmente en español. Sí. Y entonces hay varios pasajes, digamos, pasos, pero la idea principal es que
antes traduces desde el inglés a tu lengua materna y tú me dices, Luca, lo tengo ya en el texto, ¿por qué tengo que traducirlo yo? Porque es un ejercicio para anotar cosas y para crear. Nosotros aprendemos al momento de crear cosas. Aprender es un proceso creativo, no es pasivo. Entonces, si lees y escuchas solo, no vas a aprender mucho al principio. Tienes que crear también. Después puedes tú encontrar la manera de crear, pero esto es una forma de creación. Creas un texto en español. Y creo que como una forma de crear que no vas a hablar, porque hablar en el comienzo es muy difícil, pero si estás como haciendo lo que tú dices, como traduciendo, pues estás creando, pero creando de alguna forma que no estás cometiendo errores y también, como dijiste, notando patrones en la gramática, en el vocabulario, ¿no? Sí. Exactamente. Estás creando algo que es tuyo, porque tú puedes traducir un texto que ya tiene la traducción en español, pero puedes crear tu propia traducción, un poco diferente de la que ya tienes, y después de 2 o 3 días vas a traducir al revés hacia el inglés. Y esto te permite de hacer muchísimas cosas. Antes que nada vas a recordar las palabras. No estás haciendo ningún esfuerzo deliberado para memorizarlas, simplemente vas a hacer un check. Un check ¿es correcto o no? Y tienes el feedback, es el curso, es el texto que te da el feedback. ¿Eso es correcto o eso no lo he hecho correcto? Entonces ya haciendo este proceso estás haciendo un montón de cosas muy positivas y estás aprendiendo gramática, vocabulario de forma holística. Te estaba hablando antes, no estás aprendiendo categorías, sino traduces al revés y traduciendo notas cosas, te recordas y memorizas de manera indirecta. Y además es un proceso creativo. Esos son más pasos. Pero la idea más importante aquí no es tanto que con este método, que es una idea, he visto en internet, Luca, el método no funciona porque después de 3 meses no hablo. El objetivo principal de digamos, de la traducción bidireccional, y ahora lo ves en este cuadro de fase 1, fase 2, fase 3, es que esta traducción se utiliza en la fase 1 para entender este trabajo deliberado para entender las estructuras del idioma de forma holística. Es el trabajo más importante, los primeros 3-6 meses. Después puedes quitar totalmente la traducción. Entonces, la traducción se utiliza como una herramienta para entender la base de un idioma. 2, alguien me puede decir, sí, Luca, pero la mayoría de la gente después van a correr el riesgo de traducir constantemente en su cabeza al momento de hablar. Esto va a pasar de todas maneras, porque nosotros siempre aprendemos cosas nuevas de cosas viejas. Entonces siempre el cerebro asocia cosas viejas a cosas nuevas. Y es un proceso casi automático, de decir, esto es un lápiz o un bolígrafo, pen, bolígrafo. En nuestro cerebro siempre tendremos esta conexión. Aunque cuando hablamos con fluidez, siempre la tendremos, ¿no? Pero digamos, cuando tú terminas la fase de traducción bidireccional, eso te facilita después la adquisición del input comprensible, interesante, que tú mismo puedes crear. En la fase 1, normalmente los recursos, tu elección de recursos es limitada porque hay recursos para principiantes. Pero ya después de la BDT, de utilizar la traducción bidireccional, puedes crear tus propios textos, proceso creativo. Entonces, tomas un podcast de YouTube, un podcast de inglés. Hay muchísimos. 6 Minute English, no sé si lo conoces, es espectacular. Es un podcast para gente que tiene A2. 6 Minute son podcasts de 6 minutos, tomas el texto en inglés, lo pones en Google Translate, lo tienes en 2 idiomas y ya tienes tu input comprensible. Y ahí no vas a traducir nada, simplemente, bueno, hay otras técnicas para la fase 2, pero el objetivo de la fase 2 es de acelerar digamos, al momento de consumir material. Entonces, fase 1 es 1 hora al día, traducción bidireccional, un recurso, voy a entender la estructura del idioma haciendo back and forth, al revés, ¿no? Traduces hacia el español, retraduces hacia el inglés. Después de estos 3 meses, que es un trabajo duro en el sentido de que requiere esfuerzo mental, sobre todo la traducción hacia el inglés, como verás, porque reconocer es mucho más fácil, ¿no? Ves una palabra en inglés, la reconoces y sabes qué significa. Recordar qué significa le das una
una palabra en español, recordar en inglés es un poco más difícil, una frase entera también, pero es un esfuerzo que hace trabajar tus neuronas. Cerebro es como músculos, trabaja de la misma manera. Una vez que tienes tienes la base del idioma, una sólida base, que entiendes los patrones de forma intuitiva haciendo este trabajo, con la ayuda de reglas gramaticales que aclaran los puntos oscuros, después puedes consumir material que está en la Goldilocks Zone, que no es demasiado difícil, no es demasiado fácil, creas tus propias herramientas, vídeos cortos con transcripción, ahora se puede hacer de todo, descargar subtítulos, crear textos bilingües, cosas increíbles. Y ahí, cuando consumes material, tu cerebro va a digerir el idioma y después, al momento de hablar, tendrás de todos modos al principio una tendencia a traducir, pero puedes eliminarla simplemente haciendo, bueno, hay varias técnicas, pero una es simplificar. Simplificar significa que nosotros normalmente como adultos tenemos la tendencia a, otra vez, esto es la herencia de la sociedad, de la escuela, de decir frases complicadas que no sabemos decir. Te hago un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú quieres decir, por ejemplo, frases que en gramática se dice con dos preposiciones. En inglés tienes sentence, es una frase entera, clauses son partes de esta frase. Por ejemplo, if I go to France, I will speak with a lot of French people. If I go to France, parte número uno, proposición número uno, I will speak with a lot of people. Eso es demasiado complicado al momento de aprender un idioma. Puedes simplificar con frases más cortas. I will go to France. I will talk to a lot of people. Me voy a Francia, voy a hablar con muchas personas. Ese es el error que cometí, más grande que cometí al aprender japonés. Sobre todo si la sintaxis, o sea, el orden con el cual formulamos las frases es diferente, porque en japonés no decimos voy a Francia, sino Francia voy, y si tenemos una frase larga, tienes que invertir todo. Lo que pasaba es que tenía a mi profesora de japonés y para decir una frase, tardaba 20 segundos y mi cerebro fumando. Y entonces el problema no es la traducción. Para todos los que dicen, traducir es malo. Si utilizas la traducción como herramienta en la fase 1 para entender el idioma, después tendrás de todos modos la tendencia a traducir, pero la puedes, digamos, eliminar con el tiempo y la práctica. Es hablar, input siempre, 80%, hablar 20%, hablar Tarzan-like, recuerda Tarzán, y después decir frases cortas, simplificar. Simplificar significa que puedes decir todo con frases más cortas. Empiezas con frases cortas, que es exactamente lo que hacen los niños. ¿Has oído a un niño decir, if I go to France, I will talk to a lot of people? Un niño dice, I go France, ¿no? Cuando empieza, I go France. Y después con el tiempo, I will go to France. I will go to France if. Eso es como digamos, conseguimos hablar un idioma con fluidez y de forma refinada. Mientras que los adultos lo que quieren hacer es, ya hablo mi idioma bien, quiero decir lo mismo en otro idioma, cuando no tienen las herramientas lingüísticas para hacerlo. Y en este caso, el cerebro regresa a un mecanismo de defensa y intenta traducir todo, traducir todo desde el español al inglés, y esto te bloquea. Porque el cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedes hablar y monitorarte al mismo tiempo. No puedes hablar y pensar en la gramática. Porque la gramática está en una zona y el idioma, hablar un idioma está en otra zona. Ahora, para evitar términos, explicaciones demasiado complicadas, simplemente lo podéis buscar, se llama memoria declarativa y memoria procedimental en español. Y son las dos cosas que tienen que ver memoria declarativa con los hechos, los nombres, las palabras. Memoria procedimental es con los procesos. Hablar tu idioma materno se aprende fundamentalmente a través de la memoria procedimental y después declarativa. Entonces, nosotros, si lo piensas, es lo que hacemos. Aprendemos un idioma, el idioma materno, ¿no? Aprendemos a hablar, 5 años, 6 años, después nos hablan de categorías gramaticales en la escuela, después aprendemos sobre la gramática del idioma, mientras que con un segundo idioma
extranjero, hacemos exactamente el contrario. Empezamos desde la memoria declarativa, aprendiendo palabras o reglas de gramática, y no aprendemos a desarrollar el proceso de hablar, que está almacenado en la memoria procedimental. Es como caminar solo con una pierna. Tenemos dos, pero caminamos con una pierna sola. Y esto es complicado. Y es buena noticia, porque significa que tú, que estás escuchando, o ustedes, o vosotros, lo que sea, podéis aprender un idioma perfectamente, cualquier idioma, pero tenéis que, digamos, entender que el proceso de aprendizaje tiene principios importantes y si entiendes estos principios, los aplicas y estudias todos los días, te lo vas a pasar bomba, como se dice en Madrid, te lo vas a pasar pipa y además vas a aprender a hablar cualquier idioma con fluidez. Sí. Y algo que aprendí de ti, creo que de ti, pero quizás estoy equivocado y lo aprendí de alguien más, es cuando haces esa traducción, ese ejercicio de traducir del idioma que aprendes, como tu primer idioma, en este caso para las personas escuchando español, es traducir literalmente para notar los patrones mejor. Entonces, bueno, lo hago en ruso ahora, entonces no puedo pensar un ejemplo para español, pero claro, como la estructura de inglés, por ejemplo, una pregunta en inglés es, ¿do you like my shirt? Entonces, no sé si estás de acuerdo o si lo entendí muy bien, pero traducir eso a como, ¿haces tú gustar mi camisa? Algo así. Traducir literalmente para notar el patrón mejor, como, entonces en español preguntamos así, pero en inglés lo preguntan así. Y ya como dijiste, aprendes la gramática de forma natural sin pasar y perder horas buscando reglas en el internet, solo notando patrones, ¿no? Es absolutamente correcto. Entonces, un recurso que se llama Assimil, que es muy conocido en Europa en general, hace exactamente esto. Ahora no tengo Assimil aquí porque estoy en Cracovia, en Polonia, y no tengo mis libros, pero en general, cuando traduces, digamos, desde el inglés al español, cuando traduces el texto hacia el español y creas tu propia traducción, puedes escribir la frase como la dirías en español correcto y después puedes, en paréntesis, añadir la traducción literal, porque al momento de traducir hacia el inglés, esta traducción literal te va a ayudar mucho en entender y recordar cómo decir las cosas. En el caso del ruso, por ejemplo, no se dice yo soy, ¿no? Por ejemplo, yo soy ingeniero, se dice yo ingeniero. Entonces, cuando traduces, pones la traducción, puedes decir soy ingeniero, en paréntesis, yo ingeniero, si estás estudiando ruso, sabiendo que la traducción literal es, en ruso no se dice soy, sino yo ingeniero, para darte otro ejemplo. Sí, Y exactamente. esto ayuda. Sí. Dale, dos preguntas más para terminar esta entrevista. Vale. ¿Sí? Pues para mí muy importantes. La penúltima es sobre hablando contigo mismo, porque hablaste sobre eso y es algo que yo no sé hacer bien, pero has hablado en el pasado en tu canal de YouTube y también en tu nuevo libro, hablar contigo mismo. Y muchas personas me preguntan, profe, ¿es bueno como hablar conmigo mismo? ¿Cómo lo hago? Entonces, me parece que tú sabes hacerlo bien. Entonces, ¿cómo es este proceso de hablar contigo mismo? ¿Ves esta libreta? Eso no sé si se ve, Sí. se llama conversación con Daria. Conversación, Okay. bueno, no sé si se ve bien. Entonces, Sí. empezamos desde el self-talk, ¿no? Que se dice hablar contigo mismo. Muchas personas piensan que si ves a una persona ahí por la calle hablando con sí mismo, vas a pensar que está como una puta cabra, se dice en español, o sea que está loco, ¿no? Pero nosotros, antes que nada, siempre hablamos con nosotros, tenemos esta voz interior y al momento de al momento de hablar, uno de los problemas principales es el miedo a hablar. Estamos aterrorizados, ¿no? Siempre eso es, madre de Dios, tenemos que hablar. Entonces, si tú hablas contigo mismo, no tienes este estrés porque nadie te está escuchando. Entonces, hablar consigo mismo es muy útil cuando tú acabas, por ejemplo, con la fase número 1, después de 3 meses o 5 meses o 6 meses que ya quieres hablar, puedes empezar a hablar contigo mismo. Esto lo puedes hacer de forma estructurada. Empiezas con 1 minuto al día. En 1 minuto te vas a imaginar de hablar puedes elegir un tema que podría ser 3 cosas que hice ayer. Empiezas de manera muy sencilla. Te imaginas que hablas con una persona, ¿no? Y le dices, ayer
estudié inglés y de forma muy sencilla otra vez, ¿no? Estudié inglés y después me fui al gimnasio. I studied English. And un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un minuto. Hi, today I want to talk about what I did yesterday. Hoy te voy a hablar de lo que hice ayer. Well, first thing in the morning, I hit the gym. Bueno, I went to the gym. Hit the gym es una expresión un poco avanzado, más avanzada para decir sí. I went to the gym. Me fui al gimnasio. And then I studied English for 2 hours. And then in the afternoon, I met a friend. And then at night, I watched a movie and then I went to bed. Algo muy sencillo. Puedes hablar Tarzan-like si no consigues expresarte bien, no importa. Lo más importante es, estoy comunicando lo que quiero decir, aunque sean palabras. I went gym yesterday. Mucho mejor que no decir nada. Empiezas con un minuto. Si te gusta, lo haces una semana, porque los hábitos, lo más importante es crear hábitos. Después, semana número 2, hablas 2 minutos. Después, 3 minutos. Hay muchísimas formas, hay un montón de técnicas de self-talk. Self-talk es una actividad, pero lo puedes hacer de muchas maneras. El ejemplo, en griego, por ejemplo, yo me apunto, te lo enseño aquí. Bueno, mi escritura es difícil de entender, pero justo para enseñarte, esto es una conversación que tuvo con mi tutora y después tengo, aquí no se ve bien, pero tengo el texto en griego y el texto en italiano, solo frases interesantes que me apunté escuchando de nuevo la clase y después con estas frases simplemente 5 minutos al día por la mañana voy a revisar la clase pero hablando. Entonces aquí veo, la conexión no funciona, el internet no funciona. Yo sé exactamente de qué estábamos hablando porque conozco todo el contexto. Entonces, desde estas frases, yo puedo crear un discurso de 5 minutos y me lo paso, es fantástico. Pero mi nivel de griego, digamos, es más un B2. Entonces, esa es una técnica un poco más avanzada. Pero los principios son los mismos. 1 minuto o 2 minutos, y fíjate, te vas a comunicar con alguien y le dices algo interesante que te pasó ayer. Si eres principiante o si todavía no hablas fluido. Si ya hablas un poco mejor, puedes hacer un discurso sobre un tema. A mí me encanta hablar conmigo mismo sobre el aprendizaje de idiomas. Hoy voy a hablar de gramática, de cómo aprender gramática. Hoy voy a hablar de cuántos idiomas hablo. Y esto lo estoy haciendo tengo otra libreta para el serbio. Y en el serbio sí que tengo A2, B1 y me gusta muchísimo porque estoy desarrollando mi articulación, mi pronunciación, mi gramática, mi vocabulario y además estoy recordando frases enteras, en pedazos, en chunk, ¿no? Entonces, to tell you the truth, eso es un chunk, ¿sí? Es una expresión. Otro consejo es de pensar en chunks, no pensar en palabras sencillas. To tell you the truth. De hecho, si alguien está viendo eso, pues yo hice una entrevista con Lucas de Spring Languages y ellos se enfocan en chunks. Entonces, si alguien quiere ver esa entrevista donde Lucas habla completamente sobre chunks, pues sí. Ahora, Lucas también lo habla, entonces ustedes saben que es algo muy importante entender, sí, los chunks. Sí. Chunks. I want to tell you the truth. I want to go to the gym, 2 chunks. Entonces, si aprendes a hablar también en chunks, eso te facilita. Y Lucas, con el cual quedé aquí en Polonia ya hace 2 meses, sí, en Polyglot Garden. Bueno, nos conocemos desde 10 años. Chunks. Entonces, justo para el resumen, el self-talk o hablar contigo mismo es una de las actividades más eficaces. Si sabes cómo hacerla, empiezas con 1 minuto, hablas de cosas que son interesantes para ti. Te imaginas que vas a hablar a alguien, le vas a decir algo interesante que pasó personal, emocional en tu vida y después puedes escalar, scale up, puedes hablar más y más durante 2 minutos o 3 minutos y lo haces todos esos días, verás literalmente que tu cerebro va a aprender, está activando el idioma y todavía no has hablado con nadie. Yo he hecho esto con el serbio durante meses antes de hablar por primera vez con mi tutora ya hace 1 mes. Y se dice en italiano. Muy italiano, sí, es un estereotipo italiano. Perfecto. Esto es. Y para terminar esta entrevista, y supongo conectarlo con el comienzo de la entrevista, es que muchas personas tienen impaciencia y quieren saber
¿cuándo voy a alcanzar fluidez? ¿Cuándo voy a alcanzar fluidez? Y ya tengo problemas explicarles, pues, ya, depende de muchos factores. Yo no puedo decirte cuándo vas a alcanzar fluidez. Y no es como hay un momento cuando no tienes fluidez y después tienes fluidez. Pero quiero saber de ti, ¿cómo mides resultados cuando aprendes un idioma? ¿Cómo una persona debería medir sus resultados? ¿Cómo deberían saber si están avanzando, si están avanzando bien? ¿Cuáles técnicas usas para medir tus propios resultados cuando aprendes un nuevo idioma? Muy interesante. Entonces, dos cosas. Uno es la mejor manera de medir si estás progresando es de contar el tiempo que pasas con el aprendizaje de idiomas. Entonces, en lugar de enfocarte en los objetivos, tú enfócate en, apúntate las horas que pasas. Esto sí que lo puedes medir. Todos los días he hecho 30 minutos, 60 minutos de material interesante, comprensible y rico. Esto ya es una manera de medir tu progreso. Sí, otra vez, si lo haces regularmente, a lo mejor de forma intensiva y con el material correcto, sobre todo con el input, pasando tiempo con el idioma, esto es la manera de progresar. A lo mejor todavía no estás convencido, pero te puedo asegurar que es como lo hemos hecho todos como niños. 1. 2. Los saltos cuánticos emocionados, emotional quantum leaps, le llamo yo. ¿Qué es esto? En la escuela que tenemos, en la Smart Language Learning Academy, una de las cosas que hacen la diferencia no son solo los cursos, porque los cursos son sobre estrategias, sino los saltos cuánticos emocionales que la gente comparte de vez en cuando con los otros estudiantes. Y esto hace una diferencia fundamental. Un ejemplo para explicarte qué es un salto cuántico emocional, que parece un término científico-lingüístico. Suena muy complicado, sí. No, es muy fácil. ¿Sí? La verdad es que una de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, una de las cosas que generan mucho, que te empujan, digamos, son las cosas que de repente, de las cuales te das cuenta que sabes hacer. Por ejemplo, estás escuchando podcast y a lo mejor en enero 2023, al principio del año, y entendías 40%. Después de 6 meses, en agosto, en septiembre, vas a escuchar los mismos podcasts y te das cuenta de que entiendes el 80%. Y te das cuenta de, entiendo mucho mejor ahora. Esto es un salto cuántico emocional, porque cuando tú emocionalmente te das cuenta de que sabes hacer, que has progresado, de repente te dices, estoy progresando. Un ejemplo con el input. Entonces, un consejo es de revisar cosas que has hecho ya hace 6 meses o 8 meses o 9 meses y te vas a dar cuenta de que sabes más, entiendes más leyendo o escuchando o lo que sea, ¿no? Y esto es un ejemplo de salto cuántico. Otro salto cuántico es cuando te das cuenta de que se te ocurren palabras y tú no sabes por qué. Estás en una conversación y dices cosas o palabras que dices, ¿esto de dónde sale? No me acordaba. Y esto es el input, porque yo diría que el 80% del aprendizaje es subconsciente, no consciente, aunque pueda parecer crazy, ¿no? Se dice en inglés, crazy, loco. Entonces, la primera cosa es centrarte en lo que puedes medir es el tiempo en el cual estás involucrado y consumes material interesante, rico y comprensible. La segunda cosa es de crear un sistema para darte cuenta de estos saltos cuánticos. En la escritura, escucha, habla y lectura. Entonces, revisar cosas y cada 3 meses o 6 meses tomar un recurso, un pedazo, no sé, un podcast o un recurso y ver qué ha pasado. Y te vas a dar cuenta de que esto es mucho más fácil ahora. Esto es una manera indirecta de ver que estás haciendo que has hecho un salto cuántico emocional. Y la tercera cosa es enfocarse en sistemas, no en objetivos. Los objetivos son importantes, te dan una dirección. El sistema es lo que te lleva, sabes, con el cual tú progresas efectivamente. Y eso es un cambio de paradigma mental, un mindset shift. Entonces, no concentrarse más en objetivos, sino en hábitos. No concentrarse más en ¿cuándo voy a llegar aquí? ¿Dónde estamos? ¿No? El burro de Shrek, sino en saltos cuánticos emocionales. Y esto hace una diferencia fundamental. Los estudiantes de la escuela
que se dan cuenta de estas cosas, yo también comparto mis saltos cuánticos, hacen una diferencia fundamental. Lo puedes compartir con alguien o puedes también hablar con otra gente para decir, ¿cuál es tu salto cuántico emocional con idioma? Y por internet puedes encontrar muchísimos de estos. Tenemos que prestar atención. Sí, y siempre les digo a mis estudiantes que sí, revisa, exactamente como dijiste, revisa algo que repasaste hace unos meses y si te das cuenta que entiendes mucho más, pues estás avanzando, es así de fácil. Y sobre los objetivos, muy importante tener objetivos, pero creo que algo que tú aconsejas es como quieres un sueño de cómo vas a usar el idioma en el futuro. La visión. Sí, una visión, exactamente. Entonces, creo que en tu caso tú piensas que es mucho mejor tener una visión de cómo vas a usar el idioma en el futuro que tener como un objetivo de, voy a conseguir un nivel B2. Yo quiero visualizar cómo voy a usar el idioma en el futuro. Y con muchas personas de América Latina saben que aprender inglés va a ayudarles a ganar más dinero, tener un mejor trabajo o mudarse a otro país o algo así, pero me parece que nunca saben, no tienen una visión de cómo van a usar el idioma. Otra vez es que falta la conexión emotiva con el idioma. Si tú ves un idioma solo como un ejercicio intelectual y no conectas profundamente con el acto de comunicar con los nativos de este idioma, no solo con el idioma, sino sobre todo con los nativos y contigo mismo en el futuro, integrando este idioma y que va a hacer parte de tu vida, es más difícil conseguirlo porque tu cerebro lo percibe como un ejercicio intelectual y no una aventura emocional. Y aprender un idioma es una aventura emocional y un ejercicio intelectual al mismo tiempo. Tienes que tener las dos cosas. Entonces, cuando tú te dices, ¿cuándo es que voy a hablar inglés para charlar, para utilizarlo en el trabajo? Imagínate, conecta contigo mismo en el futuro e imagínate de utilizar el inglés hablando con nativos en una situación muy específica, probablemente realística, que te va a empujar. Te cuento una historia y después vamos a terminar. Empecé a aprender francés al mismo tiempo que el inglés y cuando me di cuenta de que podía ver la televisión francesa, había solo un canal francés en 1996, France 2, Francia 2, France 2, y una de las primeras películas que vi era una película de culto que se llama La Boum, La Fiesta. Es una película muy conocida en Francia. Y había Sophie Marceau, que es una actriz francesa muy conocida, y que habían grabado esta película, me parece, no sé, tenía la misma edad que yo, 15 años. Me enamoré totalmente de esta chica. Sí. Y después de enamorarme de esta chica, pensaba constantemente, cuando me sentaba a aprender francés, me imaginaba en Montmartre, en París, hablando con esta chica de Francia. No conocía París, no había estado en París, no conocía nada. Pero había creado una aventura en mi cabeza. Había conectado con este mundo francés, con el idioma francés, con esta chica. Todo ayudaba. Entonces, esto me ayudaba enormemente porque cada vez que me siento, esto en todos los idiomas, mi cerebro, yo o mi cerebro, o los dos, tenemos la costumbre de imaginarnos de lo que va a ser, de lo que va a pasar, de cómo va a cambiar nuestra vida al hablar serbio, francés, inglés, español. Y mi vida ha completamente cambiado. Mi vida, cuando viajo, cuando vivo mi vida en general, mi día a día, es diferente. Es una revolución, porque estoy en Polonia, hablo polaco. Yo creo que me gusta muchísimo Charlemagne, ¿no? Que hay esta frase famosa de Charlemagne, que aprender un idioma es tener otra alma. Y tenemos una sola vida, pero hablar muchos idiomas es como tener vidas paralelas en el mismo cuerpo, en una vida sola. Y esto no lo digo porque es para decir, wow, esa es la frase típica. Es verdad. Es increíble cómo los idiomas pueden enriquecer tu vida en todos esos aspectos, intelectual, emocional y al final existencial. Sí, excelente. Pues Lucas, muchas gracias por, no sé cómo decir esto bien en español, sentarse conmigo, con nosotros. Claro, pues, como decimos en inglés, tienes el
el piso, el cancho, lo que digan en español. Si quieres hablar sobre tu academia, tu nuevo libro, dijiste que tienes recursos para hispanohablantes porque muchos estaban pidiendo cosas, entonces no sé si quieres promover algo que tienes que pueda ayudar a las personas que hablan español para aprender otros idiomas. Vale, tengo un sitio que se llama lucalampariello.com y es el sitio principal donde tengo el blog y tengo también la academia. O sea, la academia es simplemente un lugar online en Internet donde la gente puede tomar cursos. Hay 2 cursos en inglés y 2 cursos en español, que son los mismos. O sea, la traducción bidireccional es para principiantes. El Overcoming the Intermediate Plateau, que es superar la fase de estancamiento intermedio, lo tenemos en inglés y lo tenemos en español. Y eso es para intermedios bajos o intermedios que quieren llegar a B2. Y estamos trabajando en un curso para avanzados. Entonces tenemos los 3 cursos principales para fase 1, fase 2 y fase 3. Y también he publicado un libro ya hace 2 semanas, que se llama 10 Essential Elements for Smart Language Learning, 10 elementos esenciales, principios esenciales para un aprendizaje eficaz de los idiomas, que es la historia de mi vida. Cada capítulo está estructurado con una historia de mi vida, una lección que he aprendido y tips and tricks, consejos y trucos para, todo lo que hemos discutido hoy en detalle sobre cómo aprender de manera eficaz. Mi misión en la vida, yo antes pensaba que mi pasión era simplemente aprender idiomas y yo creo que mi pasión principal es ayudar a las personas, educar, la educación, la instrucción. Creo que una persona que entiende cómo funcionan las cosas, que se apunta a cursos. Tenemos estudiantes muy curiosos. Eso es lo que, estoy orgulloso de esto, que las personas que participan son personas que quieren encontrar formas revolucionarias y alternativas y eficaces de aprender idiomas. Y yo creo que el aspecto emocional está, como te estaba diciendo, en el círculo que tenemos que se llama Circle, que es una plataforma donde los estudiantes comparten sus historias. Entonces tenemos una plataforma donde la gente toma cursos, aprende estrategias directamente de mí porque pueden ver cursos grabados, pero yo creo que la diferencia fundamental, lo que está haciendo la diferencia es compartir saltos cuánticos en el círculo de la academia. Esto es lo que hace la diferencia, porque tenemos meetings también en Zoom y este foro donde la gente escribe, hoy me he dado cuenta de eso, y comparten cosas increíbles todos los días. Y yo aprendo muchísimo de mis estudiantes. Entonces, aprendemos mutuamente. Estoy muy orgulloso de este proyecto y nada, estoy contento de poder hacer esto en la vida, que esto es lo que me encanta. Sí, es excelente. Ese nuevo libro, yo ya leí y vi las entrevistas. ¿Tienes en español o solo en inglés por ahora? Ok, el libro, otra cosa que quería decir es que el libro está solo en inglés por ahora, pero no solo es un libro, es un audiolibro y tiene también entrevistas. Entonces, cada capítulo se toma casi como un curso. Lo puedes descargar y lo puedes leer o escuchar, lo puedes leer y escuchar si quieres, y también puedes dejar comentarios, porque el libro está en una plataforma, por ahora solo en inglés. Muchísima gente ya me está pidiendo de escribir el libro, de traducirlo al español. Sí, claro. Entonces, quizás en el futuro, si tienes interés, si solo hablas español por ahora, pues ya Luca tendrá, el libro en español. Y Luca, creo que estaba llamándote a Lucas mucho tiempo, no sé por qué, pero ya, Lucas. A lo mejor te confundías con Lucas. Exactamente, algo así. Entonces, para cualquier persona viendo esta entrevista, toda la información sobre lo que hace Luca voy a dejar en la descripción, también en los comentarios, entonces puedes encontrar esta información allí. Luca, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, hablando con nosotros, y sí, que le vaya bien en Polonia y hablamos después. Muchísimas gracias. Sí. Venga. Chao.